El barroco es el estilo artístico que predominó en Europa entre los siglos XVII y XVIII. Frente al equilibrio y la racionalidad del arte renacentista, el barroco se considera como un arte libre, grandioso, teatral y dinámico. En gran medida fue consecuencia del enfrentamiento religioso que había dividido Europa y que provocó un cambio de mentalidad. Este estilo estuvo relacionado con la propaganda religiosa, ya que la Iglesia Católica, tras el Concilio de Trento, encontró en el arte un medio de difusión del nuevo espíritu de la Contrarreforma. En las representaciones artísticas encontramos milagros, éxtasis místicos, martirios, etc. Escenas donde el sentimiento religioso y el sufrimiento se disponían como medio para motivar la fe y la piedad de todos los fieles. Los artistas barrocos también reforzaron el poder y la magnificencia de las monarquías absolutas. Los arquitectos diseñaron lujosas mansiones y palacios decorados por escultores y pintores, reflejando el poder de los monarcas y de los sectores privilegiados. Sin embargo, en la Europa protestante y burguesa, la estética y los temas fueron muy diferentes. Como la burguesía se había enriquecido a partir del comercio, gozando de un importante poder económico, también se convirtieron en clientes de los artistas, demandando obras más intimistas que reflejaban la vida cotidiana. Frente al racionalismo y el clasicismo renacentistas, el barroco propuso nuevos valores estéticos. En primer lugar, de las líneas rectas del Renacimiento se pasó al predominio del movimiento y la complejidad con la utilización de formas curvas, cóncavas y convexas, buscando efectos visuales y decorativos. En segundo lugar, destacamos la importancia de la luz y el color más que el dibujo para crear las formas. Se realizan contrastes de luz y sombra a través del uso de la técnica del claroscuro, que consiste en dejar zonas del cuadro en penumbra e iluminar aquellas que el pintor quiera resaltar, conduciendo la mirada del espectador hacia ese punto determinado. En tercer lugar, hay que hablar del realismo en las representaciones, pero no a la manera idealizada de los renacentistas, sino para exaltar sentimientos y emocionar o sorprender al espectador. En el barroco, lo emocional se encontrará por encima de lo racional. En cuarto lugar, el gusto por lo escénico, lo teatral y lo simbólico. Muchas veces la obra de arte se presenta como un decorado teatral, a través de una decoración muy exagerada y recargada, que pretende introducir al observador en el mundo de los sentimientos y las sensaciones. En arquitectura destacó la construcción de iglesias y palacios, símbolos del poder del clero, de la nobleza y de la monarquía respectivamente. Existirá interés en dotar al edificio de movimiento, dinamismo y grandiosidad a través de elementos como las columnas retorcidas, los frontones curvos y partidos, los muros que se arquean provocando efectos de luces y sombras, las plantas de los edificios elípticas o circulares o la elevación de las cúpulas. En Italia destacaron los arquitectos Bernini y Borromini, que convirtieron a Roma en la capital del barroco, encargándose del diseño de iglesias, plazas y fuentes que transformaron la ciudad. En escultura también se buscaba acentuar la sensación de movimiento. Las imágenes eran muy naturalistas, expresivas y de gestos exaltados. Las líneas curvas pretendían dar la impresión de equilibrio inestable, como si los personajes hubiesen sido capturados en un momento fugaz de la acción. Los ropajes con numerosos pliegues contribuían a reforzar esta sensación de dinamismo. Predominaron los temas religiosos y mitológicos, como podemos ver en Bernini, el escultor que mejor representó sobre mármol las características del estilo barroco. En pintura, las innovaciones pasaban por los juegos de luz y sombra y el realismo. Se resaltaba la expresividad de las figuras gracias a la ya citada técnica de claroscuro, el color era más importante que el dibujo, y en los cuadros solían aparecer grupos numerosos de personajes. En el contexto italiano destacamos la figura de Caravaggio, que trabajó casi siempre en Roma. Creó el tenebrismo, un estilo caracterizado por el contraste violento entre fondos oscuros y focos de luz, que tuvo muchos seguidores. Rembrandt se convirtió en uno de los artistas más representativos de la escuela pictórica holandesa, con retratos colectivos como La lección de anatomía del Dr. Tulp o La ronda de noche. En la pintura flamenca, propia de los Países Bajos católicos, el máximo exponente fue Peter Paul Rubens. Entre su amplia obra mostramos ejemplos de cuadros de temática religiosa mitológica como el tríptico del descendimiento de la cruz, las tres gracias o la adoración de los Reyes Magos. A continuación pasaremos a hablar del arte barroco en España. En la arquitectura religiosa se construyeron conventos e iglesias, se modificaron numerosas capillas en las catedrales y se acabaron edificios de anteriores estilos con espectaculares fachadas barrocas, como la de la Catedral de Granada, de Alonso Cano, o la del Obradoiro, de la Catedral de Santiago de Compostela, obra de Fernando Casas y Novoa. Por otra parte, en la arquitectura civil, las obras tenían estructuras más regulares y equilibradas, como observamos en las plazas mayores.
A este respecto destacaron los miembros de la familia Churriguera, cuyo estilo, recargado en fachadas como la del Ayuntamiento y la de la Plaza Mayor de Salamanca, dio lugar a que se terminase denominando como churrigueresco. También podemos destacar a Pedro de Ribera, que dotó a Madrid de puentes, palacios, fuentes, iglesias y todo tipo de edificios como el antiguo Hospicio de Madrid. La escultura española continuó empleando como material principal la madera policromada y siguió predominando el tema religioso, con la realización de retablos para iglesias e imágenes para las procesiones. En la escuela castellana destacó Gregorio Fernández con obras de gran dramatismo, como el Cristo yacente, mientras que en la escuela andaluza sobresalió Juan Martínez de Montañés, que realizó tallas caracterizadas por la elegancia y la serenidad, como el Cristo de la Clemencia. El siglo XVII destacó en España por la alta calidad de sus realizaciones tanto artísticas como literarias, lo que originó la denominación de Siglo de Oro. Entre estas manifestaciones artísticas destacó la pintura, en la cual continuó predominando la temática religiosa. A pesar de ello, el gusto por el realismo también dio lugar a representaciones muy variadas. Entre los pintores barrocos podemos destacar al sevillano Bartolomé Esteban Murillo, autor de temas religiosos, principalmente Inmaculadas. Sin embargo, también realizó obras costumbristas con escenas de la vida cotidiana, protagonizadas por niños y pícaros. El valenciano José de Ribera, apodado el Españoleto, desarrolló su carrera artística en Italia, con una obra caracterizada por el realismo y el intenso claroscuro. La primera etapa de Francisco de Zurbarán, pintor extremeño formado en Sevilla, se vio igualmente influenciada por Caravaggio, aunque después adquirió un estilo propio. Se caracterizó por una obra pictórica religiosa, especialmente retratando a frailes y santas, aunque también pintó bodegones que ilustraban la vida cotidiana de la época. El representante más destacado de la pintura barroca y uno de los pintores más célebres de todos los tiempos fue Diego de Silva y Velázquez. Formado en Sevilla en el taller de Francisco Pacheco, llegó a la corte y se convirtió en pintor de cámara del rey Felipe IV. Su pintura se caracteriza por el uso magistral de la luz y de la perspectiva aérea, que intenta representar la atmósfera que envuelve a los objetos, dibujando a los del fondo con menor intensidad para producir mayor impresión de distancia. Esto dio lugar a que sea conocido como el mejor pintor del aire. Y terminamos haciendo un repaso a los contenidos vistos en el vídeo. El barroco es el estilo artístico que predominó en Occidente entre los siglos XVII y XVIII, es un estilo grandioso, teatral y dinámico. La Iglesia Católica lo empleará como instrumento de propaganda del espíritu de la Contrarreforma, también será utilizado por las monarquías absolutas para representar su grandeza y poder, mientras que en la Europa protestante la burguesía pedía obras más intimistas que reflejaran la vida cotidiana. Entre las características del estilo barroco hemos destacado el predominio del movimiento y la complejidad compositiva a través del uso de formas curvas, cóncavas y convexas para conseguir efectos visuales y decorativos, la importancia de la luz y el color para crear las formas, destacando los contrastes de luz y sombra vinculados a la técnica del claroscuro, el realismo en las representaciones para exaltar los sentimientos y emocionar al espectador, o el interés en lo teatral, lo escénico y lo simbólico, usando una decoración muy exagerada y recargada para provocar sentimientos y sensaciones en el espectador. En arquitectura hemos destacado las figuras de Bernini y Borromini, que convirtieron a Roma en la capital del barroco. Bernini también aparece como uno de los escultores barrocos más reconocidos, mientras que en la pintura hemos hablado de pintores como Caravaggio, Rembrandt o Rubens. En España hemos hablado de arquitectura religiosa, representada por figuras como Alonso Cano o Fernando Casas y Novoa, y de arquitectura civil, representada por la familia Churriguera o Pedro de Ribera. En escultura hemos destacado la escuela castellana, representada por Gregorio Fernández, y la escuela andaluza, representada por Juan Martínez Montañés. En pintura vamos a hablar de grandes maestros como por ejemplo Bartolomé Esteban Murillo, José de Ribera, Francisco de Zurbarán o Diego Velázquez. Y con ello llegamos al final del último vídeo de este tema dedicado a la Edad Moderna y el segundo dedicado al arte. Espero que tanto este vídeo como todos los anteriores te hayan resultado de interés. Un saludo.